Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más a este canal Diario de Umir y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un vídeo en el que enciendo la cámara y empiezo a hablar y os empiezo a contar una chapada, pero que últimamente veo que os está gustando. Antes de que se me olvide, porque si no se me va a olvidar segurísimo, muchas personas me estáis preguntando que de dónde saco la ropa de Star Wars. Que sepáis que tenéis aquí en el comentario destacado el link a esta camiseta. Es un link afiliado, a vosotros no os cuesta nada, pero a mí me da un pequeño porcentaje. Y con ese pequeño porcentaje me podéis ayudar a seguir adelante con este canal. Me gustaría daros las gracias porque la verdad es que el apoyo que estoy teniendo últimamente en este canal es brutal. Habéis llegado un montón de personas, me habéis dejado muchísimos comentarios desde personas que me seguían desde hace mucho tiempo, cuando empezaba a subir los vídeos en el MIR, en el segundo MIR sobre todo, porque es cuando empecé a subiros a este canal, personas que me dejabais comentarios, personas que imagino que seguíais viendo los vídeos pero que no me habíais comentado desde hacía mucho tiempo. Me hizo muchísima ilusión también ver vuestros comentarios, evidentemente. La verdad es que los emails, los mensajes directos que me tengo que poner al día, lo siento, no he tenido tiempo para contestarlos, me han gustado muchísimo. Estoy súper contento de la comunidad que se está creando, estoy muy contento de las leonas y los leones que estamos por aquí compartiendo, pues bueno, este huequito en internet. Y bueno, una vez que ya hemos hablado de esto y os doy las gracias, que muchísimas gracias una vez más, de verdad, vamos a hablar de diferentes aspectos sobre mi trabajo o el trabajo que he dejado recientemente como médico de urgencias en Italia. Por si no lo sabéis, el día 22 de enero, el último viernes, hice mi último turno en urgencias. Estaba trabajando hasta ahora como médico de urgencias en un hospital en el norte de Italia y el día 22 hice mi última noche y ya está. Y desde entonces pues ya no trabajo más en ese hospital. Y diréis, bueno Pau, ¿y cómo funciona esto de trabajar en Italia, pero si tú no tienes especialidad, si no eres residente? Para explicaros exactamente cómo está organizado el servicio de urgencias en cuanto a médicos respecta y para responder a la pregunta de cómo estaba haciendo la especialidad sin hacerla, tengo que aclarar antes diferentes cosas. Y también si hay personas que queréis venir a Italia para trabajar como médicos o para ejercer vuestra especialidad aquí, que sepáis que existe esta alternativa. En Italia puedes trabajar de forma legal en hospitales públicos o en servicios públicos siendo un médico sin especialidad. Evidentemente, en muchos sitios estás tutelado, como por ejemplo haciendo guardia médica, como os comenté por aquí, o como por ejemplo sustituyendo a médicos de familia. De hecho, si os interesaría trabajar como médico en Italia o si queréis hacer la especialidad en Italia, que sepáis que tengo una playlist que podéis ver aquí arriba, hablando de todas las cosas que creo que son útiles o respondiendo poco a poco de todas las cosas que creo que os pueden resultar de utilidad para trabajar y para transferiros aquí a Italia y dedicaros a la medicina. Pues bien, en mi hospital había tres tipos de médicos. Estaban por una parte los médicos especialistas, sobre todo especialistas en urgencias y especialistas en medicina interna, también había algún geriatra. Después, por otra parte, estaban los médicos del 118. El 118 es el número de emergencias médicas en Italia, lo que sería creo que el 061 en algunas partes de España o en toda España, no lo sé muy bien, o el 112, no, 112 creo que es de todas las emergencias. Bueno, los médicos del 061, estos médicos en la región donde estaba yo, en Emilia-Romagna, en la provincia, en Piacenza, donde estaba trabajando yo ahora, trabajaban también dentro del hospital. Por ejemplo, en Lombardía, que es donde vivo, los médicos están fuera. Estos médicos se encargan sobre todo de estabilizar al paciente, son médicos de emergencias territoriales, por lo tanto, si hay un accidente súper tocho o si hay, yo que sé, un accidente en la carretera o llaman a alguien al domicilio, estos son los médicos que van a atender a estos pacientes, a estabilizarlos y a traerlos al hospital, para que después en urgencias podamos darle entre todos o entre los equipos que estén determinados a hacer esto, un tratamiento mucho más avanzado. Por lo tanto, es estabilizar al paciente. El tema es que estos médicos, en el hospital donde estaba yo, además de hacer las urgencias en el territorio, también trabajaban en urgencias dentro del hospital. Por lo tanto, llevaban un área en la que se encargaban ellos viendo los pacientes que llegaban y cuando les llamaban tenían que salir, ¿vale? Es importante que sepáis esto. Por lo tanto, dejaban el área descubierta. Es importante que os explique esto de que dejaban el área descubierta y ahora veréis por qué. Y después, por otra parte, estábamos los médicos en especialidad. Los médicos que se acaban de graduar, en mi caso no era así porque yo me gradué en el 2016. Tenéis aquí un vídeo de yo reaccionando a mi graduación, por si os podría parecer interesante. No sé si os podría gustar, pero bueno, ahí lo tenéis y ya está. Si lo veis, dejad alpaca en el vídeo aquel y punto. Y nuestro cometido como médicos de urgencias era trabajar en los pacientes no urgentes o menos urgentes. Por si no lo sabéis, en urgencias, o por lo menos en las urgencias de mi hospital, cuando se hace el triaje, es decir, cuando tú hablas inicialmente con un paciente, tienes que determinar qué nivel de urgencia es, dependiendo de diferentes protocolos, diferentes síntomas que te cuente y cómo veas tú si la persona está sufriendo mucho o no. Entonces,
Entonces tenemos por una parte los códigos blancos, que son pacientes no urgentes, o por otra parte son pacientes que no deberían estar en urgencias y que deberían ir al ambulatorio de médico de familia o a la guardia médica, como funciona aquí en Italia, pero bueno, seguían viniendo urgencias y entonces estos pacientes hay que atenderlos. Están los códigos verdes, que es una urgencia que puedes ver un poquito más tarde, por ejemplo, un corte en el brazo, diferentes patologías que no son muy urgentes, pero que no puedes demorar mucho el tratamiento. Después estaban los códigos amarillos, que son pacientes que tienes que ver al menos en 15 minutos, o por lo menos funcionaba así en mi hospital. Y después están los códigos rojos, que son los pacientes más críticos, que tienes que dejar todo lo que estás haciendo y atender a ese paciente. Pues veréis, yo desde el año pasado, o mejor dicho, desde hace 2 años, o desde el 2019, desde octubre del 2019, me encargaba de ver pacientes de códigos blancos y códigos verdes. Entonces, pacientes no complicados o pacientes no urgentes y pacientes menos urgentes. Y diréis, vale, Pau, ¿y lo veías tú solo? ¿Los mandabas a casa tú solo? Sí, los veía yo solo y los mandaba a casa yo solo. Atención las personas que me digáis, pero bueno, ¿cómo puedes hacer esto? Un médico sin especialidad, un médico sin formación MIR, que vea pacientes él solo y que los mande a casa él solo y vamos, y arde en el infierno. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero bueno, yo creo que aquí también depende de la formación personal de cada uno. Yo me formé en Lituania, si no lo sabéis por qué me fui a Lituania, lo podéis ver también por aquí arriba, y la formación que nos dieron ahí es una formación tal que justo cuando acabamos la carrera empiezas ya directamente la residencia y te dejan ya viendo a pacientes, no los mandas tú a casa en autonomía, pero bueno, te dejan ya viendo en pacientes. Entonces la formación que me dieron a mí en la universidad me permitía o me daba unas tablas para afrontar esto. Y también os lo digo que yo no era el primer trabajo que hacía. Estuve trabajando durante casi 1 año y medio como médico mutualista, por lo tanto no era la primera vez que veía pacientes y no era la primera vez que veía cierta tipología de patologías. También evidentemente tenía la posibilidad siempre de preguntar a cualquiera de los otros médicos, porque estábamos siempre más o menos unos 4 o 5 médicos en cada turno, y les podía preguntar a ellos, o siempre podía llamar a cualquier especialista no de urgencias, sino del hospital, por ejemplo, neurólogos, cardiólogos, cirujanos, traumatólogos, cualquier especialista, para que viese a mi paciente, pedir una interconsulta y después cuando el especialista me dijese lo puedes mandar a casa o este paciente tenemos que ingresar o lo que fuera, entonces yo podía decidir. Entonces, de esta manera te dejaban cierto grado de autonomía en el que tú poco a poco ibas aprendiendo más. Claro, es muy importante, y esto nos lo dejó muy claro el jefe de servicio, que es un gran jefe de servicio, no hacer las cosas a lo loco. Entonces tú, si no estabas seguro, si no sabías lo que tenías que hacer, tenías que preguntárselo a un médico senior, ¿no? Un poquito como el sistema anglosajón, ¿no? El médico senior enseña al médico junior. Entonces esto lo aplicaba muchísimo a mi servicio de urgencias. Y de ahí es lo que os dije yo, que yo estaba haciendo la especialidad sin estar haciendo la especialidad. Veréis, en mi primer año, o aproximadamente en los primeros 10 meses, estaba siempre en los códigos más sencillos, como os decía, los códigos blancos o códigos verdes, quitando evidentemente cuando vino la pandemia de COVID, porque bueno, ahí pues se cambió todo completamente. Y después, desde hacía ya unos meses, hacía ya unos 6 meses, iba a otras áreas más difíciles, donde se veían pacientes verdes más complicados, amarillos y pacientes rojos. Y claro, yo me quedaba como médico de apoyo, ¿no? O sea, yo era como el médico junior que estaba con el médico senior. ¿Y por qué os decía antes que este médico del 118, cuando se iba, dejaba el área libre? Que nunca se quedan libres, nunca se quedan los pacientes desatendidos, porque el otro médico se hacía cargo de ellos. Cuando, por ejemplo, el médico del 118 se tenía que ir, yo me quedaba llevando los pacientes más complicados, o empezado a ver los pacientes más complicados, porque evidentemente ya tiene una experiencia, ya había visto muchos pacientes, ya había trabajado muchas horas en urgencias, entonces ya sabía cómo me tenía que comportar, y claro, tenía el otro médico al lado, ¿no? El otro senior. Entonces me he encontrado viendo pacientes amarillos, rojos nunca me ha tocado, bueno, creo que un par de veces me tocó empezar a ver un paciente rojo, pero ya directamente vino el médico senior para ayudarme. Evidentemente ese tipo de pacientes yo no los podía mandar a casa. También cierta tipología de pacientes verdes, como por ejemplo un dolor torácico, un dolor abdominal, y evidentemente pacientes amarillos y pacientes rojos, yo ese tipo de pacientes no los podía mandar a casa, pero poco a poco me iban dando más autonomía. De hecho, muchos médicos senior, muchos adjuntos, me decían que nos estaban utilizando como si fuésemos residentes. Además de trabajar en urgencias, también fui a la planta, o sea, también estuve en el servicio de medicina de urgencias, donde, bueno, pues hacía más vida de planta, ¿no? Viendo a los pacientes en sus habitaciones, siempre con los médicos senior y demás. De ahí que os dijese que estaba haciendo una formación como médico de urgencias sin realmente hacer la especialidad. Si hubiese hecho 5 años de experiencia ahí, no hubiese acabado con un título, no hubiese acabado con una certificación que me dijese, bueno, pues tú tienes la especialidad de médico de urgencias. Pero por lo menos ahora mismo, ahora que voy a entrar en la especialidad, o ahora que he entrado en la especialidad, mejor dicho, puedo llevarme todo ese tiempo que he estado en urgencias escrito en mi currículum. Yo os aseguro que las tablas que me he dado y todo lo que he aprendido es un montón. Hablemos ahora de lo peor de trabajar en urgencias. En urgencias tienes que hacer las cosas muy rápido porque hay muchas urgencias. Bueno, yo en mi caso no tenía tantas urgencias, pero bueno, había días en los que llegaban un montón de pacientes, por lo tanto tenías que agilizar todo mucho.
mucho para no hacerles esperar muchísimo tiempo y porque, bueno, pues hay que funcionar de una manera más rápida. Cuando tú entras en el programa, tienes un relojito en el que ves cuánto tiempo llevan esperando los pacientes, entonces, claro, eso te empieza a meter ansia porque dices, joder, este ya lleva esperando 2 horas, espera ya 4 horas, tengo que verlo ya porque es que estará esperando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el ritmo al que tenías que ir, después también noches y días que eran súper duros, porque claro, al final urgencias es urgencias, nunca sabes lo que te va a pasar. Hay días que son súper tranquilos, como por ejemplo, mi última noche fue súper tranquila, vi 5 pacientes en total, y después había noches en las que me sentaba a las 8 de la tarde, paraba un segundo a las 2 de la noche para hacer pis y beber agua, y después seguía sin parar de trabajar hasta las 7:30 de la mañana. Una cosa que me gusta mucho de Italia en relación con España, ya hablaré más adelante en un vídeo que tengo pensado hacer sobre qué cosas positivas tiene España y qué cosas positivas tiene Italia, y desde mi punto de vista Italia tiene cosas positivas quizá más que el sistema sanitario español y cómo es la formación en España, pero bueno, de esto ya hablaremos. Una de las cosas positivas que tiene es que los turnos de noche son de 12 horas, o sea, nosotros trabajamos de 8 a 2 de la mañana, de 2 de la tarde a 8 de la tarde o de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Yo en mi caso, por ejemplo, pedí hacer turnos dobles, por ejemplo, yo hacía de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde o de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana, pero bueno, eso era mi preferencia personal. Después también muchos pacientes muy agresivos, a mí nunca me ha tocado agresividad física directamente contra mí. Bueno, recientemente uno me amenazó de muerte y me dijo que me iba a cortar el cuello, pero bueno, también era un paciente psiquiátrico y pobrecillo, pues bueno, estaba pasando bastante mal y bueno, diferentes cosas. Pacientes también muy mal educados que te dicen en plan de, oye, llevo esperando mucho tiempo, entonces digo yo, mire, es que lo siento, pero sigo trabajando, sigo viendo otras personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es quizá lo peor y evidentemente pues la pandemia que ninguno nos la esperábamos. Pero quitando la pandemia, que no es típico de urgencias, bueno, ahora sí, pero normalmente no tiene que ser típico de urgencias, yo creo que esos son los aspectos más negativos. Por otra parte, los aspectos más positivos de trabajar en urgencias, o por lo menos de mi trabajo en urgencias, han sido, uno, tener un jefe de servicio tan crack y tan bueno, o sea que honestamente os lo digo, mi jefe de servicio no entiende español y seguramente nunca vea este vídeo, pero en pleno COVID todos los días estaba ahí con nosotros en urgencias, nos preguntaba cómo estabas, activó por ejemplo un equipo de psicólogos de emergencia para tenernos muy controlados, en plan sobre todo el tema de salud mental, y la verdad que ha sido es un jefe de servicio, o ha sido mi jefe de servicio, pero es súper cercano. Si tenías cualquier problema le podéis llamar a cualquier hora al teléfono, él te respondía, te preguntaba cómo estabas, y bueno, y además que le gustaba mucho mi canal de YouTube, aunque no lo entienda, pero bueno, me apoya muchísimo con la divulgación y eso es súper guay. Además de mi jefe de servicio súper crack, directamente responsable de urgencias, también una persona encantadora, una persona que trabaja durísimo, la verdad que son médicos que trabajan muy duro, y para mí no eran jefes, para mí eran líderes, ¿no? Para mí eran personas que tiraban completamente del carro y viendo que ellos se dejaban la piel, te animaba muchísimo a dejarte la piel. Y que evidentemente tengo que comentar también la enfermera jefa o la enfermera superiora o la enfermera supervisora, no sé muy bien cómo se dice en español, pero bueno, la jefa de las enfermeras, que era súper crack. He tenido muchísima suerte de tener 3 líderes, vamos a llamarlo así, que bueno, me han animado a trabajar muchísimo más. Y evidentemente también todos los compañeros, desde médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza, técnicos de radiología, técnicos de laboratorio, bueno, todo el personal que trabajaba en urgencias y diferentes especialistas y personas de diferentes sitios, la verdad que menos con uno o dos, como en todos los sitios de trabajo, me he llevado súper bien con todas las personas y con todos los compañeros. Otra cosa muy positiva es todo lo que he aprendido como médico y todo lo que he aprendido como persona. De hecho, si miro para atrás, si me miro a mi yo de octubre del 2019, súper acojonado los primeros turnos que hacía en urgencias, ahora me veo a mi yo de enero del 2021 a punto de empezar mi especialidad y me noto mucho más seguro de mí mismo, mucho más seguro de los diagnósticos que hago, muchas más tablas a la hora de hablar con los pacientes, y he aprendido también muchísimo, o sea, desde el punto de vista médico, muchísimas patologías, he aprendido muchísimos tratamientos, muchísimos test, también aprender a cómo gestionar mejor el tiempo, ¿no? Como si, por ejemplo, sé que a esta persona le voy a pedir unas radiografías, pues igual, aunque espere desde hace menos tiempo, lo voy a llamar antes, porque mientras ya lo he visto y espero las radiografías, tengo más tiempo para ver a esa otra persona. Esto es una cosa también muy importante de los médicos que trabajan en urgencias, que es gestionar el tiempo. Y por último, antes de que acabe el vídeo, quiero comentaros una cosa más. Mañana es día 25 de enero. Mañana me voy a poner mi segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Si no lo sabéis, os cuento aquí que me puse la vacuna de Pfizer. En principio iba a hacer un vídeo todos los días, pero después vi que no era tampoco tan útil y creo que he sacado algunos vídeos de divulgación que han sido, la verdad, que bastante útiles. Pues bueno, lo que os decía, mañana me voy a poner mi segunda dosis y espero mañana publicar un vídeo explicándoos cómo ha sido mi segunda vacunación, poniendo un vídeo de cómo me he vacunado para dar en los morros a muchos negacionistas que dicen que no me he puesto la vacuna. Si os interesa ver estos vídeos, también tienes aquí en el comentario destacado, junto con el link de esta camiseta tan chula, una lista de reproducción de todos los vídeos que he hecho hablando sobre la vacuna. Y nada, que muchas gracias, que en 2 días empiezo mi especialidad. Muchas gracias una vez más por ver estos vídeos y nosotros nos veremos la semana que viene o cuando sea, con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza.
Hasta entonces, que la ciencia te acompañe.